Bienvenido a Hablemos de Derecho. A continuación, buscaremos a los estudiantes de la Universidad César Vallejo para quienes pudiésemos hacerle una entrevista preguntándoles qué es el habeas data y en qué momento se interpone. ¿Sabes qué es el habeas data? ¿Sabes qué es el habeas data? Bueno, este es un proceso constitucional que busca proteger la información personal. ¿Sabes en qué caso se puede utilizar por lo mencionado? Tampoco tengo idea. Bien, Hola, ¿qué tal? Un gusto. Mi nombre es Rodrigo. ¿Tu nombre? Catherine, ¿De qué carrera eres? de psicología. ¿Tú sabías que es el proceso de habeas data? Bueno, te cuento. El proceso de habeas data es un proceso constitucional que ayuda al ciudadano a pie a pedir a las entidades públicas información que se niega a dar. Además, el ciudadano a pie puede pedir a las entidades públicas que rectifique alguna información que se encuentre en su sistema. Conforme a lo que te he dicho, ¿te suena interesante o tal vez lo sabías o tal vez recuerdes un poco sobre esto? O sea, sí, sabía un poco, pero no tanto. Hola, ¿qué tal? ¿Cuál es tu nombre? Mi nombre es Lita Rivera, ¿De qué carrera eres? de educación inicial. Una pregunta, ¿sabes qué es el habeas data? No sé. Bien, este es un proceso constitucional que busca proteger la información personal para que tu información sea correcta, evitando cualquier tipo de falacias ante terceros. Ah, gracias por la información. Mi nombre es Rodrigo, ¿tu nombre? Hola, yo soy Iván Zavala. ¿Carrera? Estoy en educación inicial. ¿Tú sabes qué es el habeas data? La verdad que no lo he escuchado, pero me podrías explicar sobre el tema. Bueno, el habeas data es un proceso constitucional que nos permite a nosotros como ciudadanos acceder a información pública que algunas entidades nos deniegan. ¿Te parece interesante esta respuesta o ya la conocías más o menos? No, como que vuelvo a repetir, nunca lo había escuchado, pero ahora es algo que lo voy a tener presente y me va a servir de repente en algún momento. Ok, muchas gracias. ¿Me puedes decir tu nombre? Alcalde. Hola, Susana. Bien. ¿Por qué entiendes cuando te digo qué es el habeas data? Bien, esto es un proceso constitucional que busca proteger la información personal para que terceros no lo pongan en peligro. Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo episodio de Hablemos de Derecho. Para quienes aún no me conozcan, soy Ailey Prado y esta tarde me acompaña Angie Contreras, quien nos ayudará durante este podcast. Buenas tardes, Angie. Buenas tardes, Feliz. Es un gusto estar aquí acompañándote el día de hoy en este nuevo episodio de nuestro podcast en Hablemos de Derecho. Contamos con grandes especialistas para poder analizar diversos temas jurídicos, por lo que hoy vamos a profundizar qué es una garantía constitucional, que en realidad es mucho más de solo una garantía. Le doy pase a Aileen. Claro, Angie. Hoy vamos a descubrir juntos qué es el habeas data. Con la compañía de grandes especialistas en la materia, vivimos en una época donde los datos personales son uno de los activos más valiosos y este es un derecho fundamental que nos permite acceder, corregir o incluso eliminar la información que manejan las instituciones y empresas sobre nosotros. Qué interesante, ¿no crees? Claro, el día de hoy vamos a analizar a profundidad algunas particularidades del habeas data, cómo está esta regulada en nuestra normativa, cómo las personas pueden hacer uso de este derecho y en qué casos se puede aplicar. Pues a lo largo de esta entrevista responderemos varias de sus preguntas y cuestionamientos importantes y para ello contamos con la presencia de nuestro gran apoyo del doctor Joel Chávez, el doctor Rodrigo Castillo y la doctora Tania Cortez. Muy buenas tardes, doctores. Muy buenas tardes. Antes que nada, quiero agradecerles a todos ustedes, el equipo de Hablemos de Derecho, por brindarnos este espacio para dialogar sobre un tema tan relevante como la habeas data. Como bien mencionaste, es una garantía constitucional establecida en el artículo 200, inciso 3 de nuestra Constitución. Protege a los ciudadanos frente a cualquier autoridad, funcionario o personas que vulneren los derechos fundamentales del artículo 2
Inciso 5 y 6, el acceso a la información pública y la autodeterminación informativa. Estos derechos incluyen el acceso a la información pública y el derecho a la autodeterminación informativa, que nos permite tener control sobre nuestros datos personales. En un contexto como el actual, donde lo digital es parte de nuestra vida cotidiana, estos derechos son esenciales para garantizar tanto la transparencia de la administración pública como la protección de nuestra privacidad. Sí, justo me respondiste a una de las preguntas que al principio, lo cual establece nuestra normativa constitucional. Y también mencionaste acerca de dos derechos fundamentales que resguardan el habeas data. ¿Me podrías especificar o detallar más acerca de estos derechos? Hola, un cordial saludo. Claro, el habeas data protege principalmente dos derechos fundamentales. El primero es el derecho a acceder a información pública, algo clave para que tengamos una ciudadanía bien informada y una administración pública transparente. Por otro lado, quizás menos conocido, pero igual de importante, es el derecho a la autodeterminación informativa. ¿Qué significa esto? Básicamente es la capacidad que tenemos como personas para ejercer un control sobre nuestra información personal, ya sea que esté en registros públicos, en registros privados o físicos o digitales. Esto incluye el derecho a acceder, agregar y corregir, limitar e incluso cancelar esa información. He ahí donde radica la importancia del habeas data. Es una garantía que nos permite protegernos frente al mal uso de nuestros datos personales. Hoy en día, en el marco de un proceso constitucional moderno, este derecho cobra más fuerza que nunca. Ok, muchas gracias, doctor. Una pregunta. Hay algo que muchas personas se preguntan y sobre lo que todavía hay bastante incertidumbre. ¿Cuándo y cómo puede una persona hacer uso del habeas data? Es una duda muy común entre la gente. Y creemos que es clave para aclararla para que todos sepamos en qué situaciones podemos ejercer ese derecho y de qué manera podemos hacerlo. Un ciudadano puede hacer uso de la habeas data en varias situaciones muy concretas. Por ejemplo, cuando una entidad pública se niega a entregar información que debería ser pública. También aplica si una persona se da cuenta de que una empresa o institución está usando sus datos personales de forma indebida, sin su autorización o para fines que no fueron consentidos. Y otro caso muy común es cuando alguien descubre que sus datos son inexactos o están desactualizados en alguna base de datos y solicita que se corrijan. En todos estos escenarios, el habeas data es la herramienta legal que permite exigir el respeto a nuestros derechos sobre la información. Es vital que las personas conozcan sus derechos y sepan cómo hacerlos valer. Y en este sentido, doctor, discúlpeme, pongámonos en una situación concreta. ¿Qué pasa si alguno de estos derechos es vulnerado? ¿Cuál es el proceso para interponer y por dónde empezar? Así que sería muy útil que nos explique qué hacer en estos casos. En primer lugar, la persona afectada debe presentar una solicitud formal de acceso o rectificación ante la entidad que inicialmente negó la información. No se puede ir directamente a presentar una demanda de habeas data sin antes haber intentado este paso, porque dentro de este proceso se requiere que se haya hecho este reclamo previo. Dado el caso que si la entidad no responde en el plazo establecido o si la respuesta es negativa, entonces ahí se puede presentar la demanda ante el Poder Judicial. Este proceso suele ser bastante expedito, dado que se trata de proteger los derechos fundamentales y el juez tiene la facultad de ordenar a la entidad que brinde la información solicitada o que corrija los datos personales. Ok, muchas gracias, doctor. Una pregunta. Hay algo que muchas personas se preguntan y sobre lo que todavía hay bastante incertidumbre. ¿Cuándo y cómo puede una persona hacer uso del habeas data? Es una duda muy común entre la gente.
y creemos que es clave para aclararla para que todos sepamos en qué situaciones podemos ejercer ese derecho y de qué manera podemos hacerlo. El habeas data se usa cuando no te brindan acceso a la información personal que te pertenece, se niegan a corregir o eliminar datos cerrados que afectan tus derechos o se difunde información sin tu consentimiento. Por ejemplo, imagina que una entidad financiera sigue reportando una deuda que ya pagaste, afectando tu historial crediticio. En este caso, puedes presentar habeas data para defenderte. Claro, no cabe duda que es de vital importancia que las personas estén bien informadas sobre los derechos que tienen y sobre cómo deben realizar el trámite para hacer valer estos derechos. Y aprovechando de esto, déjenme preguntarle, ¿existen algunas limitaciones en la práctica del habeas data? Es decir, una persona puede solicitar cualquier tipo de información a cualquier entidad o hay ciertas restricciones según el tipo de datos o la entidad en cuestión. Fíjate la importancia de la pregunta que me planteas, porque en la práctica el habeas data sí tiene varias limitaciones, y eso es algo de lo que muchas veces no se habla con suficiente claridad. Estas limitaciones existen debido a la naturaleza sensible de ciertos tipos de datos y a la necesidad de proteger otros derechos que puedan entrar en conflicto. Por ejemplo, si un derecho puede ser amparado mediante un proceso de amparo que protege derechos fundamentales de forma más amplia, y al mismo tiempo se pretende activar un habeas data. Está enfocado específicamente en el acceso o corrección de información. No corresponde iniciar ambos procesos para el mismo caso. Hay que evitar duplicidad y entender cuál es la vía adecuada, según el tipo de derecho que se quiera proteger. Ahora bien, aunque el habeas data permite solicitar el acceso a la información, también tiene sus propios límites. Por ejemplo, no se puede usar para pedir información extremadamente sensible o privada, como los antecedentes médicos de otra persona, su historial bancario o cuánto dinero tiene en una cuenta. Este tipo de datos está protegido por otras normas y no puede ser revelado simplemente a través de una solicitud de habeas data. Lo mismo sucede con entidades del Estado. Si la información solicitada ha sido declarada confidencial o clasificada como secreto de Estado, esa información no puede ser facilitada incluso si se recurre a este proceso. Ahí es donde entra en juego el principio de ponderación. Se debe evaluar si el derecho de acceso a la información prevalece o si es más fuerte la necesidad de proteger la confidencialidad. Perfecto, gracias. Para poder continuar con este podcast, algunos de los especialistas pueden responder algunas dudas frecuentes para que nuestros oyentes tengan total claridad. Una de las primeras preguntas que se hacen es ¿cuándo se utiliza el habeas data? ¡Wow! Estás en lo correcto. Una de las preguntas más frecuentes que hacen los oyentes, ¿cómo es el proceso o cómo se tarda, doctor? En realidad, el procedimiento es bastante sencillo. En primer lugar, se tiene que presentar la demanda ante el juez constitucional competente. De ahí se admite la demanda si cumple con los requisitos. El juez la admite y notifica a la parte demandada. Luego prosigue la fase de impugnación. La parte demandada responde en un plazo determinado. Después de ello, pasamos a la audiencia, si es necesario. En algunos casos solamente se convoca a una audiencia única. Después de ello, sigue la sentencia. El juez resuelve ordenando el acceso, corrección o suspensión o cualquier medida que garantice los derechos del demandante. Es un proceso rápido, sencillo y sin costo para el ciudadano, ya que busca proteger sus derechos fundamentales. Para continuar con lo siguiente, doctor, dígame, ¿qué tan moderna o antigua es esta garantía del habeas data? ¿Es un derecho reciente o ya tiene una historia consolidada dentro de nuestro sistema jurídico? Porque la doctrina señala que los orígenes del derecho que hoy conocemos como habeas data se remontan a finales del siglo XIX, específicamente a un ensayo escrito en 1890
por los abogados estadounidenses Samuel Warren y Louis Brandeis, titulado The Right to Privacy. En este trabajo, ellos identifican dos elementos fundamentales que influyeron profundamente en la jurisprudencia norteamericana: el derecho a la soledad y el control sobre la información personal. ¿Por qué? Porque buscaban proteger a las personas de la intromisión en su vida privada y de la divulgación no deseada de sus datos. En ese momento, la protección de la intimidad se concebía de forma negativa, es decir, prohibiendo que terceros accedan o difundan nuestra información sin consentimiento. Sin embargo, con el avance de la información y el auge de la era digital, surgió un tercer enfoque más moderno y proactivo: el derecho a la autodeterminación informativa. Este nuevo enfoque plantea la necesidad de proteger activamente los datos personales y sobre todo de reconocer el derecho de cada persona a decidir qué información comparte, con quién y en qué condiciones. Es decir, se pasa de un modelo defensivo a uno que garantiza la libertad individual en el entorno digital. Bien, como han escuchado, ya tenemos todo lo necesario para saber qué hacer si en algún momento de nuestra vida se nos presenta una situación en la que se nos vulnera nuestro derecho de acceso a la información pública. Por lo que le recordamos que conocer nuestros derechos es el primer paso para ejercerlos. El habeas data no solo es una herramienta legal, sino una vía real para proteger nuestra privacidad y exigir nuestra transparencia. Respondiendo a tu pregunta, podría decirte que uno de los principales retos del habeas data hoy en día es la protección efectiva de los datos personales, ya que en esta era digital, donde las bases de datos crecen y se comparten a una velocidad impresionante, vivimos en un mundo muy bien conectado y muchas veces no somos conscientes de cuánta información personal estamos dejando frente a terceros, ¿no? A la vista. Además, es fundamental que las instituciones, tanto privadas como públicas, comprendan la importancia de respetar y garantizar estos derechos. Se necesita ampliar una cultura real de protección a los datos y a la transparencia, especialmente en el Perú, donde falta mucho por avanzar en este sentido. Otro gran reto es la educación ciudadana que tenemos actualmente. Muchas veces las personas no sabemos qué derechos tenemos o a cuáles derechos podemos acceder, o rectificar o eliminar su información personal, ni que pueden acudir al habeas data para defender estos derechos. Por eso es importante difundir esta información y empoderar a la ciudadanía para que actúe en conocimiento y en confianza. Muchísimas gracias, doctor. Doctores en especial, ha sido una conversación muy enriquecedora y claro. Y si llegamos al final de este episodio sobre el habeas data, hoy exploramos cómo este derecho, aunque suene complejo, es una herramienta fundamental para nuestra privacidad y autonomía en un mundo digitalizado, ya que en este mundo donde hay mucha globalización, hemos comprendido que no solo es una ley, sino una manera de ejercer control y exigir transparencia sobre la información personal. Si te interesa seguir aprendiendo sobre tus derechos digitales, sobre tus derechos y cómo protegerte sobre la red, no te pierdas los próximos episodios. Gracias por acompañarnos en este viaje hacia una mayor conciencia y control de nuestra privacidad digital. Muchas gracias, doctor. Por último, para ir finalizando con este podcast tan interesante, quisiera que nos comparta su visión sobre el contexto actual y cuáles son los principales retos que enfrenta el habeas data hoy en día, especialmente en este mundo que es la era digital. Hoy descubrimos cómo este derecho, aunque pueda sonar complejo, es en realidad una herramienta clave para proteger nuestra privacidad. El habeas data no es solo una ley, sino una forma concreta de ejercer control y exigir transparencia sobre nuestra información personal. Si te interesa seguir aprendiendo sobre tus derechos digitales y cómo protegerte en la red, quédate atento a nuestros próximos episodios.
Gracias por acompañarnos hoy en este viaje hacia una mayor conciencia y control de nuestra privacidad digital. Hasta la próxima.